Me puedes llamar Valeria, y vengo de una familia donde la influencia, el dinero y el poder es algo común. Mi padre es un político respetado o temido, depende de a quién le preguntes. Pero para llegar a la posición en donde se encuentra, tuvo una ayuda incondicional, un as bajo la manga. Ella era una mujer a quien todos conocían simplemente como la doña. Recuerdo la primera vez que la vi. Tenía 8 años. Mi madre me había pedido que no me acercara al despacho de mi padre, pero la curiosidad me ganó. Me escondí tras la puerta entreabierta y la vi, alta, delgada, con una voz calmada que parecía envolverlo todo. Sobre la mesa había velas negras, frascos de cristal, una calavera. Te podrás imaginar lo que sentí al ver todo aquello. Mi padre se dirigía a ella con mucho respeto y se quedaba callado cuando hablaba. En ese despacho, junto a la doña y a mi padre, había una joven de no más de 18 años de edad. Recuerdo cómo la joven permanecía de pie junto a la doña, casi inmóvil. Su cabello negro caía como un río oscuro sobre sus hombros, y sus ojos, aunque evitaban los de mi padre, parecían observar cada rincón del despacho con curiosidad. La doña se giró hacia ella un momento, y en su rostro pude ver algo extraño. No era severidad, pero tampoco afecto. Era como si evaluara cada movimiento de la joven, cada respiración, como si buscara algo en ella que aún no terminaba de encontrar. La sangre de nuestra familia es especial, decía la doña mientras encendía una vela negra. Por eso le había enseñado a su sobrina, para que siguiera sus pasos, porque ese don no se encontraba en cualquier persona. La joven asintió, pero no dijo una palabra. La mirada de mi padre, normalmente imponente y severa, parecía disminuir bajo la presencia de aquella mujer. Era como si la doña controlara cada rincón de esa habitación, cada pensamiento que cruzaba por sus mentes. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La doña tomó uno de los frascos de cristal de la mesa y lo destapó. Un aroma denso, como metálico, llenó el aire, y mi padre se estremeció ligeramente. Dentro del frasco había un líquido oscuro, espeso, que parecía moverse como si tuviera vida propia. La doña alzó una mano, y la joven extendió la suya con absoluta confianza. Le dijo a la joven mujer que hoy era el día en que entendiera de lo que era capaz de hacer. La joven se acercó y, sin dudar, tomó el frasco. Mientras observaba todo desde una rendija de la puerta, sentí un escalofrío y cómo se erizaba cada vello de mi cuerpo, y más cuando la joven metió 3 dedos en el frasco, y el líquido oscuro goteó lentamente, mientras lo llevaba a su rostro. La doña observaba en silencio, con una ligera sonrisa en el rostro, mientras mi padre mantenía una postura rígida, sin moverse ni un centímetro. Cuando la mezcla tocó su piel, algo cambió en la habitación. El aire se volvió más denso, pesado. La joven cerró los ojos, y de repente los abrió de golpe, pero ya no eran sus ojos. Un blanco absoluto los cubría, como si todo rastro de humanidad hubiera desaparecido. Fue entonces cuando habló. Su voz ya no era la de una joven, era profunda, grave, como la de un hombre mayor, y resonaba con una autoridad que hacía eco en las paredes del despacho. No pude soportarlo más. Me alejé de la puerta de puntillas intentando no hacer ruido. Mi respiración era entrecortada y mis piernas apenas me respondían. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y me lancé sobre la cama, temblando. Me cubrí con la cobija hasta la cabeza, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. Pero aquel suceso no terminó ahí. Unos minutos después, escuché la puerta de mi cuarto abrirse, despacio, con un rechinido que me heló la sangre. Mi cuerpo entero se tensó y apreté los ojos con fuerza, rogando que solo fuera mi imaginación. Entonces lo escuché. Eran pasos, pero no eran pasos normales. Sonaban metálicos,
como si alguien llevara cadenas o espuelas que tocaban el suelo. El sonido era lento, pausado, y cada vez se acercaba más a mí. Un olor horrible llenó el cuarto, un aroma putrefacto, como a carne descompuesta. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Sentí las lágrimas correr por mi rostro mientras intentaba no hacer ningún ruido. Los pasos se detuvieron al lado de mi cama. Mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. El olor era insoportable, y mi mente no podía dejar de imaginar qué era lo que estaba parado ahí. De repente sentí un peso en la cama, como si algo se hubiera sentado junto a mí. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar. Pasaron segundos que se sintieron como horas, hasta que escuché un susurro, profundo y rasposo, justo al lado de mi oído. Me dijo que no debía haber mirado. Después de eso, aquel peso desapareció. Yo no quise moverme ni un centímetro, y así, muerta de miedo y tapada hasta la cabeza, me quedé dormida. Con el tiempo, comprendí que lo que aquella mujer ofrecía no eran simples consejos, eran hechizos, maldiciones y protecciones que mantenían a mi familia a salvo y a mi padre en el poder. Fue así como crecí, rodeada de lujo, de secretos y de una certeza absoluta de que el mundo estaba para servirme. Conforme crecí, la brujería se convirtió en parte de mi vida cotidiana. La doña y su sobrina eran visitas frecuentes en nuestra casa. Mi madre las recibía con respeto, mientras mi padre les consultaba cada decisión importante, desde negocios hasta política. Para todo recurrían a ellas, como si no pudieran dar un paso sin su guía. A los 22 años, ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Fue en un evento exclusivo en una casa muy elegante de la Ciudad de México. Mi padre, como siempre, se codeaba de figuras importantes. Yo vestía un vestido negro ajustado que resaltaba cada curva y atraía miradas, pero solo una mirada importó aquella noche. Lo vi desde el otro lado del salón, un hombre alto, de cabello perfectamente peinado y traje impecable. Era la clase de hombre que exudaba éxito y poder. Sentí algo que no había sentido antes, una necesidad irrefrenable de tenerlo, de hacerlo mío. Pero entonces la vi a ella. Estaba a su lado sosteniéndole el brazo con delicadeza, su esposa, una mujer hermosa con un porte elegante que era difícil de ignorar. Su vestido azul celeste contrastaba con su piel bronceada y sus movimientos eran suaves. Por un momento, sentí un ligero atisbo de culpa, pero desapareció tan rápido como llegó. Me acerqué despacio, con pasos medidos y una sonrisa que sabía usar a mi favor. No quería parecer ansiosa, pero tampoco iba a dejar pasar la oportunidad. La clave estaba en propiciar el momento, en crear esa chispa inicial que luego sería imposible ignorar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, esperé a que sus miradas se cruzaran con la mía. Fue algo sutil, un breve intercambio que me hizo sentir el calor subiendo por mi cuerpo. Fingí estar interesada en un cuadro que adornaba la pared, lo suficiente para que pareciera casual, cuando ambos coincidimos junto a él. Fue entonces cuando su esposa inició la plática diciendo que ese cuadro era muy hermoso y armonioso con el diseño del salón, que era un pintor poco conocido pero que pronto se daría a conocer, ya que era hijo del dueño de aquella gran casa. Ella se presentó con la misma elegancia que irradiaba su porte, con un tono amable pero firme, que no dejaba lugar a dudas de su posición junto a su marido. «Mucho gusto, soy Carlota Rebolledo», dijo extendiéndome la mano. «El gusto es mío», respondí con mi mejor sonrisa, mientras mi mente trabajaba rápido para encontrar una forma de alargar la conversación. Hablamos los tres por algunos minutos sobre cosas triviales, el evento, la ciudad, los conocidos en común. Me sorprendió lo fácil que fue mantenerme natural en su presencia, como si no tuviera intenciones ocultas.
Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Una mujer mayor, elegantemente vestida, llamó a Carlota desde el otro lado del salón. Se disculpó diciendo que la esposa del secretario de Estado la estaba llamando y no podía hacerle la grosería de no acercarse, pero que regresaría a la brevedad. Y así sin más, nos dejó solos. Diego y yo nos miramos por un momento, como si ambos esperáramos a que el otro hablara primero. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. La conversación fluyó con una naturalidad que no había esperado. Mientras hablábamos me di cuenta de algo. No me importaba lo fugaz que pudiera ser esto. Lo quería como diera lugar. En aquel entonces mis valores eran flexibles, por decirlo de alguna manera. Mis padres me habían dado toda la libertad del mundo. Y para mí, el placer y el deseo no eran cosas que debieran reprimirse. Si alguien me atraía, simplemente lo tomaba. Y Diego no sería la excepción. Esa noche, al llegar a casa, no pude sacarme a Diego de la cabeza. Su mirada, su voz, todo en él había quedado grabado en mi mente, como una obsesión silenciosa. A pesar de que había tenido una conversación cordial con su esposa, todo lo que podía pensar era en él. Decidí que lo quería, y no iba a dejar que nada se interpusiera. Sabía que había futuro, que si él me había dado su número de celular, había algo más allá de la simple cortesía. La atracción era recíproca. Lo pude sentir en cada fibra de mi cuerpo. Al día siguiente me levanté temprano, decidida a hacer que todo ocurriera. Recordé lo que la doña siempre me había dicho. Si quieres algo con todo tu ser, no hay poder que te detenga. Así que decidí llamarlo, pero no de forma directa. Necesitaba un pretexto, algo que lo hiciera sentir útil, algo que no pareciera tan evidente. Esperé un par de días y le envié un mensaje de texto que decía: «Hola Diego, soy Valeria. Nos conocimos en el evento el otro día. Estaba pensando que, como tú tienes una empresa, tal vez podrías ayudarme. Estoy buscando hacer mis prácticas profesionales y pensé que tal vez podrías orientarme. Si me pudieras dar una oportunidad sería genial». A la semana siguiente, ya estaba trabajando en su empresa. No era un puesto muy alto, pero estaba cerca, muy cerca de él. Era asistente de su asistente, lo cual me colocaba en la misma oficina que él en numerosas ocasiones. Cada vez que entraba en su oficina, sentía una tensión agradable, como si todo estuviera a punto de cambiar. La cercanía era palpable, y cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía mariposas en el estómago. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí que era el momento adecuado para hablar con la doña. La llamé por teléfono, nerviosa pero determinada. Le dije que quería a un hombre, que él me había gustado mucho desde el primer momento en que lo vi, y aunque estaba casado, eso no me importaba. Necesitaba que me ayudara a tenerlo. Hubo un silencio del otro lado, y luego la voz grave de la doña respondió: «Un trabajo así no es solo un amarre de amor. Hay fuerzas que se desatan, fuerzas que pueden ser más fuertes de lo que imaginas». Yo le respondí que lo sabía, pero que sentía que lo quería, lo necesitaba y que estaba dispuesta a pagar el precio. Me dijo que estaba bien y que el proceso para que ese hombre me perteneciera lo iniciaría esa misma noche, solo que le tendría que pagar una cantidad considerable de dinero. Lo que la doña no sabía, o tal vez lo sabía demasiado bien, era que ese precio no era un problema. Mi padre siempre me había dado lo que yo le pedía, sin cuestionarlo. Esa misma noche la doña vino a mi casa. Mi madre estaba fuera con sus amigas y mi padre de viaje, lo que me dejó completamente libre para llevar a cabo el ritual sin interrupciones. El despacho, aquel mismo lugar donde tantas veces había visto a mi padre involucrado en rituales con la doña, ahora iba a ser mi escenario.
Quítate la ropa, solo déjate la ropa interior, me ordenó la doña con su tono inquebrantable. A pesar de mi nerviosismo lo hice. Me desnudé y me paré sobre el pentagrama pintado en el suelo, una figura que parecía cobrar vida bajo la tenue luz de las velas. La sobrina de la doña había usado un polvo blanco para dibujarlo, tal vez cal, o algo más oscuro que nunca llegué a saber. La sobrina tomó una gallina negra que mantenía en una jaula cercana. Con un solo gesto, la atrapó y la sacrificó frente a mí. El líquido rojo cayó en una vasija que, en su momento, nunca imaginé que sería el principio de todo lo que se desataría. «Ahora debes bañarte con esta sangre», me ordenó la doña. Pese a mi repulsión, lo hice. Sentí el calor del líquido recorriendo mi piel. Su grosor y su textura me desbordaron, pero no podía retroceder. Mis pensamientos estaban completamente enfocados en Diego. Todo lo que quería era tenerlo para mí, que me amara, que no me dejara ir. Posteriormente, la doña tomó una figura de cera roja, modelada en forma de una pareja entrelazada. La unió con listones de color dorado y me la dio para que la abrazara. Paso seguido comenzó a murmurar palabras que no entendía, oraciones en un idioma que sonaba a antiguas lenguas, llenas de poder y de peligro. La doña no hizo una sola pausa. Sus ojos, llenos de una sabiduría oscura, no se apartaban de mí mientras continuaba con sus cánticos, moviendo sus manos en un movimiento casi hipnótico. Yo, por mi parte, no entendía lo que estaba ocurriendo. No sabía qué estaba haciendo la doña, ni cómo las fuerzas que estaba invocando podían afectarme. Cuando terminó de hacer sus oraciones, me dijo que repitiera unas palabras, y lo hice sin cuestionarlo. Pero algo extraño ocurrió al final. No sé por qué, pero en ese momento, al terminar el último conjuro, sentí una necesidad incontrolable de pedir más, de atarme a él de una forma definitiva. «Quiero que siempre estemos juntos», dije en voz baja sin pensarlo, casi susurrando. «Que me ame y nunca se aleje de mí». La doña se quedó quieta, mirándome fijamente con sus ojos oscuros, como si viera a través de mi alma. Su expresión cambió, volviéndose aún más seria. «Lo que acabas de pedir», me dijo en un tono grave, «fue impulsivo y peligroso. Has lanzado una petición que va más allá de un simple amarre de amor. El precio por eso puede ser mayor de lo que imaginas». Los días siguientes fueron como un sueño hecho realidad. Diego comenzó a prestarme más atención de la que había imaginado. Me trataba con una suavidad y una amabilidad que nunca había experimentado con nadie. Incluso me invitó a salir a comer en un par de ocasiones. Las juntas fuera de la compañía se volvieron más frecuentes, y no pasó mucho tiempo antes de que me pidiera que lo acompañara. Me sentía especial, como si finalmente hubiera logrado algo que no solo era deseo, sino un logro. Todo parecía marchar de maravilla, y pronto, a las 3 semanas de habernos conocido, Diego y yo nos convertimos en amantes. Durante los siguientes 6 meses, todo parecía perfecto. Diego me llevaba a cenas elegantes, nos escapábamos el fin de semana en lugares discretos y compartíamos momentos que solo nosotros entendíamos. Había logrado lo que tanto quería. Diego estaba completamente a mis pies, pero algo pasó que mis deseos cambiaron 180 grados. Una noche fui a bailar con unos amigos. No tenía intenciones de encontrar a nadie, solo quería disfrutar de la noche. Pero, como suele pasar, el destino tenía otros planes. En una mesa a un lado de la mía, vi a un hombre que me llamó la atención. La música nos envolvía mientras bailábamos, y antes de darme cuenta, estábamos riendo y charlando, como si nos conociéramos de toda la vida. La noche se desvió en una dirección inesperada. Pasamos la noche juntos, y esa conexión fue inmediata, como si todo lo demás que había vivido hasta ese momento fuera solo un sueño.
Al principio me resistí a pensar en lo que había hecho, pero pronto me di cuenta de que ya no quería estar con Diego. Ya no me satisfacía la idea de ser su amante, ni la de estar involucrada en una relación con un hombre casado. Fue entonces cuando le dije a Diego lo que sentía. Al principio no entendió lo que estaba pasando. Pensó que solo era un enfado pasajero, pero cuando le confirmé que ya no quería seguir con él, las cosas se tornaron tensas. Me gritó, me acusó de traicionarlo, me corrió de su compañía y las amenazas comenzaron. Cada vez que me encontraba en público, él aparecía de la nada, enviándome mensajes llenos de reproches y amenazas, exigiendo que regresara con él. Diego había dejado de ser el hombre amable que había conocido. Se había convertido en alguien violento, impredecible y cada vez más desesperado. Una noche se presentó en mi casa. No le importó que estuviera acompañada por mi nuevo novio. Golpeó la puerta con furia, y cuando abrí, su rostro reflejaba una mezcla de rabia y desesperación. Me pidió hablar a solas. Me dijo que sin mí no podía vivir, que me amaba y me necesitaba más que el aire que respiraba. Lo miré sin saber qué decir. Mi mente estaba llena de dudas y de pensamientos confusos, pero no podía volver atrás. Le dije lo que sentía, aunque sabía que me odiaría por eso. «No quiero nada contigo, Diego. Por favor, entiéndelo», le respondí, tratando de mantenerme firme. Se quedó en silencio por un momento, y luego sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que casi me hizo sentir culpable. «Si no estamos juntos, me quitaré la vida», me dijo. Yo le respondí que tenía todo lo que cualquier hombre podría desear. Una esposa hermosa, un negocio próspero y en sí, un futuro brillante. Su mirada estaba perdida, fija en mí como si yo fuera su única razón de vivir. Me dijo que yo era el amor de su vida y sin mí no tenía por qué vivir. Se marchó después de decirme aquello. Yo lo vi mientras subía a su auto lujoso y se limpiaba las lágrimas del rostro. Una semana más tarde vi la noticia en los periódicos. Diego había sufrido un terrible accidente. Había chocado contra un tráiler en la carretera, de forma tan directa y violenta, que los testigos aseguraban que parecía un acto deliberado. El conductor del tráiler declaró que de repente, Diego había desviado su coche hacia el camión. El trailero salió gravemente herido, pero sobrevivió, lo que hizo que su versión de los hechos confirmara la versión de los testigos. Cuando leí sobre el accidente, sentí una mezcla extraña de incredulidad y horror. No podía dejar de pensar que tal vez, si hubiera hecho las cosas de otra manera, no habría llegado a este punto. Si piensas que aquí termina mi historia, créeme que lo mejor aún está por contarse. Después de la muerte de Diego, me quedé con mi nuevo novio por un año más. Al principio todo parecía ir bien, pero poco a poco, él comenzó a alejarse de mí. Lo notaba distante, no quería hablar de sus sentimientos, y las pequeñas discusiones comenzaron a hacerse más frecuentes. En poco tiempo, la relación se desmoronó, y pronto, las cosas empezaron a venirse en picada. Mi trabajo empezó a ir de mal en peor. Las oportunidades desaparecieron de repente y me vi atrapada en un ciclo de frustración y angustia. Incluso me distancié de mis padres como si, de alguna manera, todos esos años de privilegios me hubieran dejado una sensación vacía. Y entonces, mi salud comenzó a fallar. De un día para otro empecé a sentir un dolor constante, algo que no podía ignorar. Fui a hacerme una serie de análisis y el diagnóstico fue devastador. Cáncer en los huesos. La quimioterapia llegó con sus efectos secundarios. Perdí mi cabello, mis fuerzas se desvanecían con cada sesión y mi cuerpo no respondía a los tratamientos como esperaban los médicos. A pesar de todo, intenté mantener la cabeza en alto, pero el vacío que sentía dentro, la sensación de que todo lo que había hecho en mi vida había sido un error,
Me consumía. Mi padre, metido en su mundo político, parecía más ocupado que nunca, y mi madre, ella estaba completamente absorbida por su vida social y por un joven amante 20 años menor que ella, lo cual descubrí por casualidad. Fue entonces cuando, en medio de tanto dolor y desesperación, una idea me vino a la cabeza: llamarle a la doña, la que me había hecho creer que todo podría ser mío, a cualquier costo. Pero cuando su sobrina respondió, me dijo algo que me heló la sangre. La doña había fallecido un año atrás. Sin embargo, la sobrina se ofreció a ayudarme. Le conté todo lo que había estado ocurriendo en mi vida, mis problemas de salud, mi soledad, la forma en que todo parecía desmoronarse. Ella me dijo que me ayudaría, así que esa misma tarde, ella llegó a mi casa. Entramos al estudio, aquel lugar lleno de energía densa y extraña, cargado de un aire oscuro que siempre había presenciado en el despacho de mi padre. Me senté frente a ella, y al mirarla me sentí como una niña pequeña, frente a la misma doña, aunque sabía que no era ella. La sobrina me miró fijamente, y en ese instante, su mirada parecía contener todo el peso de lo que había hecho en el pasado. Lo que te sucede es consecuencia de lo que hiciste, me dijo. Hiciste un amarre por toda la eternidad con un hombre, y nunca lo rompiste. Ahora que él ya no está, su espíritu sigue atado a ti, y no descansará hasta que tú tampoco lo hagas. Este dolor, esta enfermedad, son el precio de lo que hiciste. Me explicó que cada ritual, cada hechizo, había quedado sellado, y que ahora debía cargar con las consecuencias. Por más intentos de sanar, por más rituales que me hiciera, el peso de mis acciones nunca me dejaría. El amarre estaba hecho, y no había forma de romperlo. Al día de hoy te puedo decir que mi padre, en su mundo de poder, se divorció de mi madre poco tiempo después y se fue a vivir con su nueva esposa, con quien tuvo 2 hijos. Me dijo que ya tenía suficiente edad para mantenerme sola y que ahora debía concentrarse en darle lo mejor a su nueva familia. Mi madre, por su parte, se mudó al extranjero con su joven amante, y el contacto con ella se volvió casi inexistente. Vivo en un departamento pequeño en la Ciudad de México. No tengo pareja ni amigos cercanos. Mi salud sigue siendo frágil, y el trabajo que consigo no es bien pagado. Si algo he aprendido a lo largo de todo este sufrimiento, es que las decisiones impulsivas, el deseo de tener todo a tu alcance, sin medir las consecuencias, pueden llevarte por un camino del cual es casi imposible regresar. Pero ahora, mirando atrás, te puedo decir con toda certeza, ni el dinero te puede salvar de tu karma, porque tarde o temprano, todo se paga. Si te ha gustado esta historia, compártela y regálame tu like. Si me escuchas en Spotify, regálame 5 estrellas para llegar a personas que no me conocen. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?